¿Te has preguntado alguna vez si la felicidad se encuentra en el placer o en la virtud? Hoy vamos a desvelar la lucha filosófica que ha dividido mentes durante siglos. El epicureísmo contra el estoicismo. Dos formas de ver el mundo que ofrecen respuestas diametralmente opuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Soy el aprendiz estoico, y hoy te voy a llevar a un viaje que desafiará lo que crees sobre la felicidad, el dolor y cómo vivir una vida plena. ¿Estás listo para que te incomode la verdad? Bien, porque en los próximos minutos pondré a prueba tus convicciones. Y al final, te diré algo esencial que te ayudará a decidir qué camino seguir. Vamos al grano. Epicureísmo. El placer como camino hacia la felicidad. El epicureísmo, fundado por Epicuro alrededor del siglo IV a.C., es frecuentemente malinterpretado. La mayoría cree que se trata de la búsqueda desenfrenada del placer, pero eso está muy lejos de la realidad. Epicuro enseñaba que el verdadero placer no viene de los excesos, sino de la moderación. Según él, los placeres más altos son aquellos que nos traen paz mental, alejados del sufrimiento físico y emocional. Vivir sin miedo a la muerte ni a los dioses, y sobre todo, evitar el dolor innecesario. Curiosamente, Epicuro llegó a una conclusión muy interesante, que la mayor fuente de placer no era física, sino mental. Él afirmaba que el placer más profundo provenía de eliminar el miedo y la ansiedad de nuestras vidas. Y para Epicuro, el miedo más grande que debíamos enfrentar era el miedo a la muerte. Epicuro creía que el miedo a la muerte era uno de los mayores obstáculos para alcanzar la felicidad. Él proponía una idea radical para su época. Y tal vez también para la nuestra, no hay vida después de la muerte. Y no solo eso, sino que la muerte no es algo que debamos temer, porque cuando morimos, simplemente dejamos de existir. En sus propias palabras, cuando existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos. ¿Qué opinas de esto? ¿Te da paz pensar que no hay nada después de la muerte o te incomoda? Suena sensato, ¿verdad? Pero aquí viene el golpe estoico. Estoicismo. La virtud es lo único que importa. Los estoicos, liderados por Zenón de Citio en el siglo III a.C., y más tarde por grandes pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, veían el mundo de manera muy diferente. Para ellos, el placer es secundario, incluso irrelevante. Lo importante es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. ¿Y qué significa esto? Significa que lo que realmente importa no es cómo nos sentimos, sino cómo actuamos. El mundo puede derrumbarse a tu alrededor. La adversidad puede golpearte con fuerza, pero lo único que controlas es tu actitud, tu mente, tu virtud. Esta es una visión radical, ¿no crees? Los estoicos afirmaban que los placeres del cuerpo son pasajeros, y por lo tanto, no pueden ser la base de una vida feliz. Para ellos, la única manera de encontrar una felicidad duradera es vivir de acuerdo con la virtud. Pero, ¿qué significa vivir de acuerdo con la virtud? Para los estoicos, la virtud se define como actuar en armonía con la naturaleza y la razón. En términos más simples, vive bien, haz el bien, sé bueno. Esta puede parecer una definición un tanto vaga, pero el estoicismo se encargó de darle un contenido práctico. Marco Aurelio, por ejemplo, nos enseña que cada día es una oportunidad para ser una mejor versión de nosotros mismos. No importa lo que pase afuera, lo que importa es cómo respondemos a ello. Ahora te pregunto, ¿vivirías tu vida buscando evitar el dolor y conseguir placer, aunque eso signifique reducir tus ambiciones, alejarte de los retos y a veces evitar el conflicto? Esa es la propuesta epicúrea. No suena mal, pero tiene un peligro oculto. Epicureísmo. Epicuro sugería que una vida feliz es una vida sin dolor. Pero, ¿es esto realmente posible? En la búsqueda de evitar el sufrimiento, no corremos el riesgo de convertirnos en seres pasivos, que huyen de cualquier tipo de reto o dificultad. Epicuro defendía que los placeres simples, como disfrutar de una buena comida,
Una conversación con amigos o una caminata al aire libre eran suficientes para llenar nuestra vida de felicidad. Pero aquí es donde algunos críticos, incluidos los estoicos, ven un problema. ¿Qué sucede cuando esos placeres se ven amenazados? ¿Qué pasa cuando perdemos a nuestros seres queridos o cuando enfrentamos dificultades económicas o enfermedades? ¿Es posible vivir una vida sin dolor? Epicuro respondería que el dolor puede evitarse, al menos en gran medida, a través de la prudencia y la moderación. No persigas los excesos, no te expongas a riesgos innecesarios y vivirás con serenidad. Pero los estoicos no estaban convencidos. Para ellos, la vida está llena de adversidades inevitables, y evitar el dolor es simplemente imposible. Los estoicos, en cambio, no le temen al dolor. Para ellos, el dolor es simplemente una parte de la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, dirían. Para los estoicos, la clave no es evitar el dolor, sino aprender a enfrentarlo con dignidad y sabiduría. Estoicismo. El dolor como maestro. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que el dolor, lejos de ser algo que debemos evitar a toda costa, puede ser un maestro. El dolor nos enseña sobre nuestra propia fortaleza interior. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y defensores del estoicismo, escribió: «Si te duele, soporta. Si no puedes, cambia tu actitud hacia lo que duele, porque nada, ni siquiera el sufrimiento, puede tocar la paz de una mente entrenada en la virtud». Aquí está el dilema fundamental entre el epicureísmo y el estoicismo. ¿Es la vida un jardín que debemos recorrer cuidadosamente, eligiendo solo los momentos de placer, o es una lucha constante en la que solo los fuertes de carácter sobreviven? Epicuro nos diría: el placer no está en el exceso, sino en la moderación, en disfrutar los momentos simples de la vida. La comida, la amistad, la tranquilidad. Evita lo innecesario. Vive con lo justo y mantén lejos el miedo. Es una visión atractiva, ¿verdad? ¿Quién no querría una vida libre de preocupaciones, de estrés, de ansiedad? Pero si te diriges a los estoicos, te dirán: la vida no está para ser disfrutada pasivamente. Está para ser enfrentada con coraje. Y no te confundas. Esto no significa que debas sufrir por sufrir. Lo que significa es que debes ver el dolor, el fracaso y la adversidad como oportunidades para fortalecer tu alma. Porque al final del día, lo único que importa es si viviste acorde a tu virtud, no cuánto placer sentiste o cuánto dolor evitaste. Curiosidades que tal vez no sabías. Epicuro y la física del átomo. Aunque solemos asociar a Epicuro con la ética del placer, él también tenía ideas interesantes sobre el mundo físico. Epicuro adoptó la teoría atomista de Demócrito, sugiriendo que todo lo que existe está compuesto de átomos en movimiento. Una teoría que, de hecho, se alinea bastante con la ciencia moderna. Marco Aurelio y su doble vida. Además de ser un filósofo estoico, Marco Aurelio fue el emperador de Roma, uno de los imperios más poderosos de la historia. A pesar de tener responsabilidades tan enormes, escribía reflexiones filosóficas cada día, en su famoso libro Meditaciones. ¿Te imaginas ser el líder de un imperio y aún tener tiempo para la introspección profunda? El jardín de Epicuro. La escuela filosófica de Epicuro era conocida como el jardín, ya que enseñaba a sus seguidores en un ambiente relajado al aire libre. En ese tiempo, era una gran novedad, pues la mayoría de las enseñanzas filosóficas se daban en lugares cerrados o más formales. Epicuro creía que un entorno agradable ayudaba a cultivar una mente tranquila. Epicureísmo. Los secretos detrás del placer y el dolor. Como vimos antes, el epicureísmo no es esa filosofía hedonista desenfrenada que algunos podrían imaginar. Epicuro no animaba a la búsqueda descontrolada de placeres superficiales, sino que hablaba de una búsqueda calculada y prudente del placer. De hecho, en sus enseñanzas, una de las claves más importantes era aprender a distinguir entre los placeres naturales y los innecesarios. Los placeres naturales son aquellos que, en su esencia,
son necesarios para la vida. Comer cuando tienes hambre, beber agua cuando tienes sed, descansar cuando estás cansado. Todos estos son placeres que no solo nos brindan satisfacción inmediata, sino que también son necesarios para mantenernos vivos y sanos. Epicuro creía firmemente que si aprendemos a ser felices con estos simples placeres, alcanzaremos la ataraxia, que es ese estado de serenidad y paz interior. Pero hay más. ¿Qué son los placeres innecesarios? Estos son los que van más allá de lo que necesitamos para vivir y a menudo nos llevan al sufrimiento. Por ejemplo, comer en exceso, perseguir riquezas sin fin, o querer más poder del que realmente necesitamos. Según Epicuro, este tipo de placeres no nos conducen a una vida feliz, sino que más bien nos empujan hacia la ansiedad, el estrés y, en última instancia, el sufrimiento. Aquí hay algo interesante. Epicuro defendía que el placer más grande era la ausencia de dolor. Este concepto, llamado aponía, es fundamental en su filosofía. Para Epicuro, la felicidad verdadera no era la búsqueda constante de placeres nuevos, sino el estado en el que no sentimos dolor ni angustia. ¿Alguna vez has pensado en la importancia de no sentir dolor como una forma de placer? Epicuro lo tenía claro. Además, Epicuro nos advierte contra los placeres efímeros y que solo nos ofrecen gratificación temporal. Los placeres que duran poco suelen estar seguidos por dolores prolongados. Piensa en esto. Si comes demasiados dulces, puede que disfrutes del sabor en el momento, pero luego tu cuerpo lo paga con problemas de salud o malestar. Epicuro nos invita a reflexionar sobre este tipo de situaciones en la vida cotidiana. Aquí es donde entra otro concepto crucial del epicureísmo. Epicuro enseñaba que ser prudente es la mayor de las virtudes, porque nos ayuda a elegir sabiamente entre los placeres. Siendo prudentes, evitamos los placeres que pueden llevar al dolor futuro, y nos concentramos en aquellos que nos ofrecen una satisfacción más duradera. Pero no todo es color de rosa en el epicureísmo. La crítica principal que los estoicos hacían a esta visión del placer era que, aunque la moderación es importante, vivir solo buscando la ausencia de dolor puede convertirnos en personas reacias a enfrentar desafíos. Aquí es donde volvemos al estoicismo y su relación con el sufrimiento. Estoicismo, el poder transformador del sufrimiento. Mientras que el epicureísmo te dice, evita el dolor siempre que sea posible. El estoicismo te enseña algo completamente diferente. Para los estoicos, el dolor y el sufrimiento no solo son inevitables, sino que también pueden ser algo positivo si los usamos adecuadamente. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que todo lo que ocurre por una razón y está en armonía con la naturaleza. Según los estoicos, los problemas y las adversidades son inevitables, pero tienen un propósito: fortalecernos. El sufrimiento es el fuego que forja el carácter. Epicteto, un filósofo estoico muy influyente, fue esclavo durante gran parte de su vida. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, utilizó su situación para desarrollar una mente fuerte e invencible. En una de sus enseñanzas más poderosas, Epicteto dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. ¿Qué significa esto? Significa que, si cambias tu actitud hacia lo que te sucede, cambias tu experiencia de la vida. Para los estoicos, el dolor físico y emocional es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si logras controlar tu mente y tu percepción de las situaciones, puedes soportar cualquier adversidad sin perder la calma. Piensa en Marco Aurelio, quien tuvo que liderar Roma en tiempos de guerra, peste y traición. Sin embargo, sus escritos en Meditaciones revelan una serenidad imperturbable. Para Marco Aurelio, cada dificultad era una oportunidad para practicar la virtud, para ser mejor. Aquí es donde el estoicismo difiere radicalmente del epicureísmo. Mientras que los epicúreos buscan evitar el dolor y encontrar el placer en la tranquilidad, los estoicos
creen que la verdadera paz interior viene de enfrentarse al dolor de frente y salir victorioso. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de trascenderlo. Una de las frases más poderosas del estoicismo proviene de Epicteto, quien dijo: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esta es, sin duda, una de las enseñanzas más prácticas y profundas que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria. ¿Por qué preocuparte por lo que no puedes controlar? El tiempo, las acciones de los demás, las enfermedades, la muerte, todas estas cosas están fuera de nuestro control. Lo único que controlamos es nuestra respuesta a ellas. Y aquí radica el núcleo del estoicismo. La virtud es lo único que realmente importa. Tu virtud es lo único que nadie te puede quitar. Puedes perder tu salud, tu riqueza, tu posición social, pero si mantienes tu virtud, sigues siendo invencible. Este es el mensaje clave del estoicismo, y es lo que lo ha hecho tan atractivo para muchas personas a lo largo de la historia. El legado de ambas filosofías en la actualidad. Puede que pienses: vale, esto tiene sentido en la antigua Roma o Grecia, pero ¿qué hay de la actualidad? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? La realidad es que tanto el epicureísmo como el estoicismo siguen siendo profundamente relevantes hoy en día. De hecho, muchas de las corrientes de pensamiento modernas están influenciadas por estas filosofías. Por ejemplo, el concepto moderno de minimalismo tiene mucho en común con el epicureísmo. La idea de reducir nuestras necesidades y concentrarnos en lo esencial, en lo que verdaderamente nos aporta felicidad. Muchos movimientos actuales de bienestar, como el mindfulness y la atención plena, también se alinean con el epicureísmo al enfatizar la importancia de vivir el momento presente y encontrar la paz interior. El estoicismo, por su parte, ha encontrado un renacimiento en la cultura moderna, especialmente en el ámbito del desarrollo personal y el liderazgo. Grandes empresarios, deportistas y líderes políticos han adoptado los principios estoicos para enfrentarse a las adversidades y ser más resilientes. La mentalidad de controla lo que puedes controlar y acepta lo que no es una herramienta poderosa para manejar el estrés y la incertidumbre, algo que todos enfrentamos en el mundo actual. Incluso en la cultura popular, hemos visto el impacto del estoicismo. En el mundo del deporte, por ejemplo, figuras como el entrenador de baloncesto Phil Jackson, conocido por su enfoque zen y estoico, han utilizado estas ideas para guiar a sus equipos hacia el éxito. Los equipos que saben controlar sus emociones en los momentos difíciles suelen ser los que ganan campeonatos. Además, en el mundo de la tecnología, líderes como Tim Ferriss han popularizado los principios estoicos en libros como La Semana Laboral de 4 horas, ayudando a las personas a ser más productivas y felices al adoptar una mentalidad estoica. Y ahora llegamos al final, donde te prometí una respuesta importante. Ambos caminos pueden funcionar, pero solo uno te hará invencible. No importa qué tan duro golpee la vida, no importa cuántas veces caigas. Si adoptas la mentalidad estoica, sabrás que nada externo puede tocar tu verdadera paz interior. El placer puede desaparecer. El dolor puede ser inevitable. Pero tu virtud, tu fuerza mental, es lo único que te hará invencible. Ahora dime tú, ¿con qué camino te quedas? ¿Placer o virtud? Deja tu comentario, suscríbete y acompáñame en este viaje filosófico hacia una vida más fuerte, más sabia, más estoica.